En los vertebrados, las unidades de excreción se llaman nefrón o nefronas y se localizan específicamente en los riñones. Aunque todos los vertebrados poseen riñones y producen orina, solo las aves y los mamíferos pueden producir una orina más concentrada que los fluidos corporales. En la diapositiva siguiente, pues vamos a hacer énfasis en la excreción humana, o sea, en el aparato urinario excretor humano. Sin embargo, ahí les voy a mencionar algunos ejemplos de órganos excretores de los vertebrados como peces, anfibios y reptiles que también vale la pena mencionar. Los órganos excretores de los vertebrados son branquias, pulmones, piel, glándulas sudoríparas y glándulas lacrimales. Las branquias son estructuras presentes en peces que permiten la eliminación del dióxido de carbono, sales y amoníaco y ayudan a la homeostasis, a regular el equilibrio interno. Pero resulta que hay peces que viven en agua salada. Ellos están constantemente expuestos a perder agua por ósmosis, debido a que se encuentran en un medio muy salado, un medio hipertónico, donde hay mucha sal. Entonces, con relación al medio interno de ellos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Han desarrollado diferentes mecanismos. ¿Y qué es lo que hacen esos peces? Entonces, toman grandes cantidades de agua salada por la boca. Posteriormente, esa agua la reabsorben los riñones y esto ocasiona que se excrete poca orina, pero muy concentrada de sales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las branquias? Por medio de las branquias, esos peces pierden agua a través de ellas, ¿sí? Pero elimina urea y elimina sales y la orina es escasa. Eso en cuanto a los peces de agua salada. Pero los peces de agua dulce, ellos están adaptados a un medio donde no hay tanta sal, o sea, es un medio hipotónico comparado con los que viven en agua salada. Como el medio interno del animal es más salado que el medio externo, entonces el agua tiende a entrar por ósmosis a través del tejido epitelial y también ingresa por ósmosis a través de las branquias. Por esta razón deben contrarrestar esa tendencia del agua a penetrar en los cuerpos y entonces para ellos ¿qué hacen? Por medio del riñón también se excreta el exceso de agua formando una orina muy diluida. O sea, la orina no es tan concentrada como en los peces de agua salada. Eliminan sales por difusión a través de la branquia, ¿sí? Y el exceso y la orina es con abundantes agua y sales para hacer el equilibrio o para lograr la homeostasis. ¿Listo? Pulmones y tráqueas son órganos del sistema respiratorio que permiten la expulsión de los desechos metabólicos de la respiración, como el dióxido de carbono y agua. Entonces, las tráqueas, por ejemplo, se encuentran en los insectos. La piel es un órgano a través del cual los anfibios pueden realizar la expulsión del dióxido de carbono por difusión. Para que ocurra este proceso, la piel tiene que estar húmeda. O sea, observen que cada organismo tiene mecanismos, tiene estructuras que le permiten excretar las sustancias de diferente manera de acuerdo al medio donde ellos viven. Glándulas sudoríparas son estructuras localizadas en la piel de los mamíferos, permiten la eliminación de agua, sales y otras sustancias de desecho. Las glándulas sudoríparas también sirven como termorreguladoras, ¿sí? Regulan la temperatura del organismo. Glándulas lacrimales son estructuras ubicadas en los ojos, a través de ellas se elimina la sal. Glándulas de sal son estructuras que se encuentran en la cabeza de aves y reptiles que viven en ambientes marinos. Estos animales
secretan una solución concentrada de sal que se expulsa a través de las fosas nasales. Glándula rectal. Es una estructura de algunos elasmobranquios, como los tiburones. Esta glándula permite la eliminación de exceso de sales presentes en la sangre. En ocasiones se llama el tercer riñón. Intestino es un órgano que hace parte del sistema digestivo, recibe el producto de excreción del hígado y del colon que se eliminan como heces sólidas o semisólidas. O sea, el intestino también ayuda a excretar sustancias. El sistema excretor de los vertebrados es un conjunto de órganos encargados de extraer las sustancias de desecho no utilizadas y tóxicas y el exceso de agua contenidas en la sangre y evacuarlas en una solución llamada orina, manteniendo constante la homeostasis. Entonces ya está explicado, sistema excretor, eliminación de sustancias que el cuerpo no utiliza, que son tóxicas, ¿sí? Entonces, también la osmorregulación, si permite regular la cantidad de agua que necesita, elimina la que no sirve, todo eso contribuyendo al equilibrio, homeostasis en el organismo, equilibrio interno, así que el equilibrio interno esté muy bien. Listo. Componentes del sistema excretor, los riñones y las vías urinarias. Importante entonces acá, riñones y vías urinarias. Riñones es el órgano encargado de filtrar la sangre, de filtrar y sacar esas sustancias que no le sirven al organismo. Y las vías urinarias son los conductos que van a formar esa orina para eliminarla al exterior. Cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. Entonces, cuando ustedes les digan cuál es la estructura del sistema excretor, son estos dos componentes con estos conductos. Aquí observamos el aparato excretor, el que conocen ustedes desde que estaban en primaria. Entonces ese es el aparato excretor o el aparato urinario que vamos a trabajar el día de hoy, cómo fabrica ese riñón la orina y cómo sale, ¿sí? ¿Qué contenido tiene esa orina? ¿Cómo es ese proceso? Y conocer las partes y su función. Aquí podemos observar el riñón con sus partes. Entonces, que esas son las que vamos a trabajar. Observen acá el uréter, el conducto que sale de los riñones, vena renal, arteria renal, pelvis renal, los cálices renales, hay cálices menores y hay cálices mayores, ya vamos a trabajarlos, ¿sí? La cápsula renal, hay una zona que es interna, que es como la médula, y otra zona que es externa, que se llama la corteza. Para estudiar el riñón hay que hacerlo de dos maneras, mirando la configuración externa y mirando la configuración interna. Aquí les traigo la configuración externa del riñón, son órganos retroperitoneales. Entonces se encuentran cuando uno ve el aparato digestivo, uno ve una región ahí en la parte del estómago, en la parte que se llama peritoneo. Entonces se encuentran atrás del peritoneo, donde se localizan exactamente en la vértebra 12 y lumbar 3, la T12 y la L3. Si decimos en la parte como media de la espalda, observen acá, ¿sí? Entonces ahí esa es la ubicación. Tiene una cara anterior, o sea, aquí adelante, y otra atrás, una posterior. Las dimensiones pues son 12 centímetros de alto, 6 de ancho y 3 centímetros de profundidad aproximadamente.
tiene un polo superior y un polo inferior. Entonces en el polo superior ahí se encuentra encima una glándula que se llaman las glándulas suprarrenales, ¿sí? Ellas secretan unas hormonas que tienen que ver con el estrés, que se llaman cortisol y ahorita se me olvidó la otra. Bueno, cortisol y una que es muy común, pero se me olvidó. Bueno, ahora, respecto a bueno, eso en cuanto a la parte de las caras y las dimensiones, cómo se estudia desde la parte externa, entonces cuando ustedes lean un artículo, entonces ya saben, ahí tiene un borde, este borde se llama borde externo y este es el borde interno, borde externo y borde interno. En el borde interno encontramos aquí una estructura muy importante que no le coloqué el nombre, que se llama ilio renal. El ilio renal es el lugar por donde entran un montonón de órganos, se puede decirlo así. Entra la arteria renal, sale la vena renal, está la pelvis renal, entran nervios, salen nervios. Entonces esta estructura recibe el nombre de ilio. Y todo lo que entra y lo que sale, todo ese conjunto de órganos recibe el nombre de pedículo renal. Entonces estudiar el riñón siempre es una estructura tiene muchos nombres y que tenemos que trabajar aquí los niños de séptimo, entonces siempre queda complicadito. Pero si ustedes se concentran, son capaces. Bueno, sigo acá. También falta esto. Acá las membranas que lo recubren. Entonces, cápsula es la parte interna. Luego en el centro hay una capa de grasa. Fuera hay una capa de piel, fascia. La fascia pues es la que permite fijar el riñón a la pared abdominal. Sí, ahí a la parte que yo le dije del peritoneo. Y grasa rodea el riñón. ¿Y cuál es la función? Pues amortiguar los golpes que reciba el riñón. Y la parte interna, la cápsula, es la que está unida al tejido interno del riñón. Listo. Bueno, la configuración interna del riñón está formada por dos zonas, la zona cortical y la zona medular. Entonces aquí van a observar la zona cortical, la corteza aquí está afuera. Si se dan cuenta, la línea azul me permite identificar cuál es la corteza y la parte interna es la médula, ¿sí? Entonces vamos a trabajar la zona cortical, que es la que está aquí afuera. En la corteza, pues ya sabemos, es la zona externa del riñón, tiene un aspecto granuloso, se ven como unos granitos, ahí lo que coloqué de amarillo. Esos granitos que están ahí, ese aspecto granuloso, corresponde a una estructura del riñón que se llaman corpúsculos de Malpighi. Corpúsculos de Malpighi. Estos corpúsculos se prolongan hacia el interior, o sea, hacia la médula, formando unas columnas. Esas columnas se llaman las columnas de Bertin. Los corpúsculos de Malpighi son muy importantes porque intervienen en el funcionamiento del riñón. Ahorita lo veremos más adelante. Entonces, estén pendientes donde quedan los corpúsculos de Malpighi, en la zona cortical, ¿sí? Y se dan cuenta de una estructura que se adentra hacia la zona medular. Observen la zona medular. La zona medular del riñón presenta aquí como unos triangulitos, como unas pirámides. Y estas pirámides sí reciben el nombre de pirámides de Malpighi, ¿sí? Y observen que aquí en las pirámides de Malpighi hay como unas entradas pequeñas, ¿sí? Esas entraditas pequeñas que se conectan con las pirámides reciben el nombre de cálices menores. Y esas entradas se ensanchan formando
unos cálices llamados cálices mayores. Y todo esto que está acá recibe el nombre de pelvis renal. Y acá el lugar donde entran y salen todas las partecitas que tienen que ver con el riñón, todos los órganos, ¿sí? Se llama ilio renal. Aquí les traigo otro gráfico como para interpretarlo mejor. Entonces, vuelvo y explico. Corpúsculo de Malpighi, pirámides de Malpighi, las que estoy señalando, están en verde. Eso es lo que ustedes tienen que presentar en su trabajo después de vacaciones. Solamente cómo está conformado el riñón. Configuración externa y configuración interna, no más. Acá, entonces, cálices menores, cálices mayores, los que están en azul, ¿sí? Y acá, pelvis renal. ¿Listo? Aquí les traigo un gráfico más grande, más explícito. Entonces observen, riñón con sus partes. Observen acá, podemos ver bien las pirámides de Malpighi. Si esos tubos que hay acá, pirámide de Malpighi, tienen forma ahí de triángulo. Listo, aquí vemos una pirámide grande, la pirámide de Malpighi, y observe los puntos amarillos, están aquí arriba, los puntos amarillos que veíamos, que se llaman corpúsculos de Malpighi, que yo les decía que se extendían hasta aquí está la médula. Observen esos tubos y amarillos, miren los que dibujábamos allá en amarillo, miren, los corpúsculos de Malpighi vienen a ser los punticos que veíamos aquí arriba, ¿sí? Y entonces lo que se adentra son unos tubos, ¿sí? Lo que se va hacia adentro. Todos esos tubos donde estaba el corpúsculo de Malpighi y todos esos tubitos forman las estructuras que definitivamente son la unidad estructural y funcional del riñón, que se llama nefrona, que es de la que vamos a hablar. ¿Cómo hacen esos millones de nefronas que tiene el riñón para fabricar la orina, para filtrar las sustancias, para filtrar la sangre, sacar lo que es malo y eliminarlo, y lo bueno devolverlo a la sangre? Entonces aquí en la parte de abajo vemos la estructura de una nefrona o de un nefrón. Esto que los punticos amarillos eran los que veíamos allá, que estaban aquí dibujaditos, los corpúsculos de Malpighi, y luego se extienden a los tubos, ¿sí? Entonces, esa sería la nefrona, que es la parte interna del riñón, o sea, la unidad estructural funcional del riñón. En esta gráfica me permite pues volver a ver cómo es una pirámide de Malpighi, o sea, dentro de esa pirámide que hay. Entonces encontramos las estructuras que estaban dibujaditas en amarillo. Aquí no están dibujaditas en amarillo, pero sí vemos los tubos, muchos tubos. Pero aquí quiero que vean cómo la arteria que entra, ¿sí? La arteria que entra al pulmón, no nos vamos a aprender los nombres porque no estamos estudiando medicina, pero esa arteria aferente entra y envuelve esas pirámides, las envuelve, o sea, la sangre circula en esas pirámides, o sea, la sangre entra y circula allá, y cada partecita, esa arteria aferente se divide en varias arterias, y cada arteria tendrá un nombre por el lugar donde pase, ¿sí? Hasta que llegue aquí arriba esas arterias y se ramifican acá en la corteza esas arterias y forman como unos rollitos. Esos rollitos de arterias reciben el nombre de glomérulos renales. ¿Están donde? En la corteza, ¿listo? Entonces, para entender que en ese riñón están circulando, ¿sí?, vasos sanguíneos para llevar la sangre, para que pase por todos estos tubitos que están aquí, que se llama la nefrona, la unidad funcional y estructural del riñón, y ella se encargue de filtrar esa sangre, ¿sí?, en esa estructura que ella tiene, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, si yo veo un riñón y lo parto,
¿sí? Ahí observamos cómo sale la pirámide de Malpighi y qué hay dentro de esa pirámide. Pues vamos a encontrar muchos tubitos ahí, listos. Entonces ya sabemos que ahí dentro de esa pirámide de Malpighi vamos a encontrar muchos conductos que tienen sangre, donde circula sangre, listo. Y que ahí vamos a encontrar la nefrona, que son unos tubitos también que se encargan de filtrar esa sangre. Entonces vamos a ver cómo son los componentes. Esta es la nefrona o el nefrón, unidad anatómica y funcional del riñón. ¿Cómo está formada esta nefrona? Por el corpúsculo de Malpighi y el túbulo renal. Este es el corpúsculo de Malpighi y este es túbulo renal, todo que está en amarillo. Es todo lo que está en amarillo, ese es el túbulo renal, ¿listo? El corpúsculo de Malpighi está formado por la cápsula de Bowman, que es la que está aquí afuera, que tiene forma de C, está formado por unas células especiales, ¿sí? Que permiten que se filtren las sustancias y pasen al exterior aquí de este tubo. Aquí dentro se encuentran unos vasos sanguíneos, ¿sí? Que de dónde vienen, de una arteria, de la arteria aferente, ¿sí? La que viene de afuera, de esa arteria. Y aquí se forman una serie de vasos sanguíneos, todos aglomeraditos ahí, uniditos, en la cápsula de Bowman, que son los que llevan la sangre que se va a filtrar, ¿sí? Y aquí saldría la arteria eferente. Bueno, el túbulo renal. ¿Cómo consta ese túbulo renal? Está formado por este tubo que está aquí, mire, el primero, que es el próximo, o sea, proximal, TCP, tubo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque está próximo aquí al corpúsculo de Malpighi. Luego viene un asa, miren el asa, un tubo más delgadito en forma de U, el asa de Henle. Y luego viene otro tubo, pero ese tubo recibe el nombre de tubo contorneado distal. ¿Sí? Es un tubo contorneado distal. ¿Por qué distal? Porque está a mayor distancia de acá. ¿Sí? No está próximo, uno está próximo y el otro está más alejadito, distante. Y acá, este tubo a donde llega todo, donde se conecta un tubo mayor que recibe el nombre de tubo colector. Esa es la estructura de la nefrona, ¿sí? Las partecitas de la nefrona. Ya más adelante vemos cómo funciona. Aquí podemos ver la arteria renal, ¿sí? Y aquí podemos ver la vena cava. Se da cuenta que aquí vasos sanguíneos rodean esta nefrona. Los vasos sanguíneos se comunican con las paredes de los tubos, ¿sí? Porque ahí van a pasar sustancias de un lado para otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque entendiendo la estructura, entienden cómo funciona. Observamos acá, tubo contorneado proximal, para que vuelvan y vean, porque son los túbulos. Este es el tubo contorneado proximal, cerquita aquí al corpúsculo de Malpighi, donde está la cápsula de Bowman, que es la que lo envuelve, y dentro estaría el glomérulo. ¿Listo? Sigue el asa de Henle, está acá, forma de U, formado por dos ramas, descendente, baja, y ascendente, situada en la médula renal. ¿Sí? Porque esta partecita estaría en la corteza renal, que ya la conocemos donde queda. Continuamos con el tubo contorneado distal. Entonces acá, este es el contorneado distal, aquí está más cortico. Lo mismo aquí está el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Y en el centro está aquí el tubo colector.
No va a haber una sola nefrona, sino millones de nefronas en el riñón cumpliendo esa función, que ya la vamos a ver en la función específica, que son 4 funciones que cumple toda esa nefrona para que al final se forme la orina y salgan los elementos que se excretan. El tubo colector está aquí, mírenlo, recibe orina procedente de varias nefronas. Aquí hay solamente 2. ¿Sí? O sea, es el encargado de la concentración y dilución de la orina para llevarla que salga del riñón por los uréteres hacia la vejiga. Los mecanismos básicos del riñón son filtración, reabsorción, secreción y excreción. Esos son los 4 mecanismos básicos que se hacen en el riñón a través de la nefrona, que es la unidad estructural funcional del riñón. Entonces, a partir de este gráfico les voy a explicar los procesos para la formación de la orina. Entonces, aquí lo que está de rosadito serían las arterias, ¿sí? La arteria que entra y la arteria que sale. Entra, forma aquí, todo esto serían vasos sanguíneos que harían parte del glomérulo. Y esta sería la cápsula de Bowman. Y esto que está en amarillo serían los túbulos, ¿sí? Entonces el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el tubo colector. Lo que está de azul serían las sustancias a eliminar, azul, las sustancias a eliminar. Y en rojo serían las sustancias que no deben ser eliminadas, o sea que tienen que estar por la corriente sanguínea, por la sangre. Entonces, cuando llegan aquí las sustancias que vienen de desecho y vienen las buenas, entran aquí, ¿sí?, al glomérulo, que está envuelto por la cápsula de Bowman, y aquí se filtran las sustancias. En estas paredes hay unas células especiales por medio de procesos mecánicos, físicos, sí, que con una fuerza grande llega la sangre allá y esas presiones hacen que se pase la sangre de acá para acá, sí, que se pase las sustancias que no sirven, se irían para acá por estos túbulos, ¿sí? Pero resulta que también pasan sustancias que sirven, entonces se vienen acá las sustancias. Ese proceso se llama filtrado y las primeras sustancias que se forman acá se llama ultrafiltrado o se llama orina primaria, ¿sí? Y esta orina que se va formando aquí o ultrafiltrado, aquí vuelve y se filtra por las paredes, por las paredes de los túbulos. ¿De cuál túbulo? Del tubo contorneado proximal. Entonces, hay sustancias que no necesitan irse como excrementos, sino que el cuerpo las necesita, entonces vuelven otra vez, se devuelven a la sangre. Ese proceso se llama reabsorción. Por ejemplo, si entró la glucosa, si entraron aminoácidos, si entraron proteínas, ¿sí?, cosas que le hacen falta a la sangre, vuelven y se reabsorben, que pasaron en ese filtrado, ¿sí? Entonces, ¿quiénes quedan? Las sustancias que no va a utilizar el cuerpo, que son excrementos. Luego llega aquí al asa de Henle, baja por acá, llega al asa de Henle y la propiedad del asa de Henle es la reabsorción del agua. El agua que requiere el cuerpo aquí regresa acá, aquí regresa, la que se requiere el cuerpo la regresan aquí en el asa de Henle. Sube acá, llega al tubo contorneado distal. Y en este tubo contorneado distal hay una función que se llama secreción. ¿En qué consiste? Que las sustancias, aquí en esta hay reabsorción de sodio y también de agua, pero hay sustancias que aquí que no requiere el cuerpo, entonces ese proceso se haría aquí, volverían aquí esas sustancias a este tubo contorneado distal, ¿sí?, por medio de las paredes, todo es por proceso de difusión. Y entonces aquí se complementaría todo lo que es la orina. Y se elimina acá en el tubo colector, que es el tubo grande, y aquí irían todos los productos de desecho que son agua que es en la mayor cantidad, un 95%, urea, ácido úrico, creatinina, ¿sí?
hay una sustancia que se llama urocromo y otra urobilina, que son los que le dan el color a la orina, como amarillenta, y el olor característico de la orina, que sería el amonio, no amoníaco, sino amonio, el olor característico. Y aquí irían los productos de excreción. Entonces ahí están los 4 procesos: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces aquí, filtración, salida del líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal, se filtra. Reabsorción, transporte de la sustancia desde el interior del túbulo hacia la sangre, o sea, de aquí hacia la sangre. Secreción, transporte de sustancias desde la sangre al interior del túbulo. Y excreción, eliminación de sustancias. Entonces, pues es importante que entiendan ese proceso, pues a partir de ese proceso es que se forma la orina, a partir de ese proceso. Bueno, y teniendo ya como para finalizar el tema, como conclusión tenemos lo siguiente: la función renal es regular el líquido extracelular, tiene una función depuradora, regula el pH de la sangre, regula la presión arterial, regula la eritropoyesis, ahí también tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos, regula el metabolismo del calcio, regula la glicemia en ayuno prolongado, también tiene que ver con la regulación de la glucosa, el azúcar. Qué rico que nosotros podamos, pues todos los días botar los excrementos a través que nuestro aparato excretor esté funcionando bien, porque hay personas que necesitan, colocarles una bolsita con un conducto especial para que puedan expulsar esa orina, ¿sí? O sea, eso lo hacen por medio de un catéter, acá, ese tubito, y se introduce dentro de la uretra para que la orina pueda expulsarse. La orina está formada por el 95% de agua y 5% de solutos, urea, ácido úrico, creatinina, la coloración, la urocromo y la urobilina, con olor. El olor característico de la orina es el amonio. Las vías urinarias. Las vías urinarias son conductos encargados del traslado de la orina formada hacia el exterior. ¿Cómo están formadas las vías urinarias? Pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra. La pelvis renal es una zona tubular que conecta la orina proveniente de los cálices mayores hasta el uréter. El uréter, ¿qué es? Son 2 tubos que salen al lado y lado del riñón, y esos uréteres pues están constituidos por un epitelio especial. Tienen una propiedad que es tener movimientos peristálticos, movimientos que hacen que la orina baje hacia la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco que se encuentra delante del útero, delante del recto, almacena de 400 a 700 mililitros de orina y luego los expulsa por la uretra. Cuando la vejiga se llena, pues se dilata y luego se comprime cuando ocurre el acto de micción, ¿sí? La tensión de las paredes de la vejiga, cuando la tensión de las paredes de la vejiga aumenta por el valor de la orina que hay ahí, porque hay demasiada orina, se produce un reflejo que hace que haya micción. Pero esa necesidad de orinar es consciente, si la persona la hace consciente, ¿sí? Bueno, en cuanto a la uretra, es el conducto de evacuación de la orina, y en los 2 sexos pues tiene diferente tamaño. La uretra en los hombres puede medir de 20 a 22 centímetros y en las mujeres de 3.5 a 4 centímetros. Este mapa conceptual lo haríamos en clase. El resumen de todo lo que vimos, cómo ocurre la excreción en animales, en vegetales, entonces eliminan sustancias, ¿sí? Aquí están todas las sustancias que se eliminan, unas para el oxalato de calcio, otras que sirven para atracción animal, como las sustancias olorosas y los aceites, sustancias de protección como látex, gomas y resinas, que lo vimos en la
las diapositivas anteriores. Los animales también excretan sustancias, se eliminan sustancias y hacen el proceso de osmorregulación de agua y salen minerales que conllevan a la homeostasis. Sistema de excreción, los protozoos por vacuolas pulsátiles, en esponjas y celentéreos por difusión a través de la pared corporal, mientras que en invertebrados vimos los platelmintos, los anélidos, los insectos y los crustáceos. Lo vimos en unas diapositivas explicado cada uno de los sistemas: protonefridios, metanefridios, tubos de Malpighi y glándulas antenales. Y en los vertebrados, pues están los riñones específicamente, que son los que forman la orina, que están formados por nefronas y hacen los procesos de filtración, reabsorción, secreción, y aquí faltaría excreción. Y que en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos existen unas estructuras más rudimentarias que no las alcanzamos a estudiar muy bien, pero pues aquí en el mapa están mesonefros y metanefros.